El aroma a coco y protector solar se mezclaba con el sonido constante de las olas rompiendo contra la arena blanca. Era 15 de julio de 2007 y la zona hotelera de Cancún hervía de actividad bajo un sol implacable que prometía otro día perfecto en el Caribe mexicano. Los vendedores ambulantes recorrían la playa ofreciendo artesanías y bebidas frías, mientras las familias extendían sus toallas bajo las palmeras y los jóvenes se sumergían en las aguas turquesas que habían convertido a este rincón de la Riviera Maya en un paraíso mundial. Isabela Romero había llegado 3 días antes desde Guadalajara, cargando una mochila deportiva azul marino y la sonrisa de quien finalmente se había permitido unas vacaciones merecidas. A los 24 años, trabajaba como contadora en una empresa de logística, y este viaje, con sus dos mejores amigas de la universidad, representaba su primera escapada real después de meses de jornadas extenuantes y números interminables. Llevaba el cabello castaño recogido en una coleta alta, lentes de sol que había comprado especialmente para el viaje, y esa energía contagiosa que hacía que otros huéspedes del hotel se acercaran naturalmente a su grupo. «Isa, ven acá, tienes que ver esto», le gritaba Sofía, su amiga de toda la vida desde la orilla. Habían encontrado una concha marina perfecta, con espirales nacaradas que brillaban como joyas bajo el sol. Isabela corrió hacia ellas, sus sandalias dejando huellas profundas en la arena húmeda, riendo mientras el agua fría le mojaba los pies. Carmen, la tercera del grupo, las esperaba con la cámara digital lista, capturando cada momento de esa tarde que parecía suspendida en el tiempo. El Hotel Presidente, donde se hospedaban, era uno de esos complejos todo incluido que prometían que los huéspedes nunca tuvieran que salir para nada. Pero Isabela tenía una curiosidad natural que la llevaba siempre a explorar más allá de lo evidente. Durante los primeros días había convencido a sus amigas de caminar por los mercados locales, probar tacos en puestos callejeros y hablar con los pescadores que regresaban al amanecer con sus redes llenas. Ella siempre quería conocer la historia detrás de todo. Recordaría más tarde Carmen. No le bastaba con estar en la playa. Quería saber cómo vivía la gente aquí, cómo era Cancún antes de los hoteles, qué había en el fondo del mar. Esa tarde del 15 de julio, después de horas bajo el sol, las tres amigas regresaron a su habitación en el tercer piso con vista al mar. El aire acondicionado les proporcionó un alivio inmediato y decidieron descansar antes de la cena. Sofía se quedó dormida casi instantáneamente, agotada por el calor, mientras Carmen organizaba las fotos del día en su laptop. Isabela, en cambio, se duchó y se puso un vestido playero de color coral que había comprado en el mercado de la zona centro. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando la luz comenzaba a adquirir esos tonos dorados que hacen famosos los atardeceres caribeños, Isabela anunció que quería salir a caminar sola por la playa. Era algo que había hecho todas las tardes desde su llegada, un ritual personal para despedir el día, observar cómo el cielo se transformaba en un lienzo de colores imposibles. «¿Quieres que vayamos contigo?», le preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Isabela necesitaba esos momentos de soledad, esos paseos en los que podía pensar, respirar y simplemente ser. «No, voy a estar bien. Solo quiero caminar hasta el muelle y regresar antes de cenar», respondió Isabela, ajustándose las sandalias y tomando su pequeña mochila cruzada donde guardaba su cámara instantánea, un poco de efectivo y su identificación. «Si no regreso en una hora, vengan a buscarme», agregó con una sonrisa, sin imaginar que esas palabras se convertirían en una tortura para sus amigas. La playa estaba menos concurrida a esa hora. Las familias con niños pequeños habían regresado a los hoteles y solo quedaban algunas parejas jóvenes, surfistas recogiendo sus tablas y vendedores preparándose para cerrar sus puestos.
Isabela caminó descalza por la arena, sintiendo cómo se enfriaba gradualmente bajo sus pies mientras el sol descendía hacia el horizonte. Un mesero del bar de playa la reconoció y la saludó con una sonrisa. «Otro día perfecto en el paraíso, señorita», le gritó desde la distancia. Isabela levantó la mano en señal de saludo y siguió caminando hacia el norte, donde la playa se volvía más salvaje y los hoteles daban paso a vegetación tropical. Miguel Herrera, un pescador local de 45 años, estaba reparando sus redes cuando la vio pasar. Más tarde declararía a las autoridades que Isabela se había detenido a preguntarle sobre los tipos de peces que se pescaban en esa zona. Era muy educada, muy curiosa. Me preguntó si había cenotes conectados con el mar por aquí. Le dije que sí, pero que eran peligrosos para los turistas. Isabela había continuado su camino, tomando fotografías del paisaje con su cámara instantánea. Las fotos que se encontraron más tarde en su habitación mostraban la transformación gradual del entorno. Primero la zona hotelera con sus palapas perfectamente organizadas, luego tramos de playa más virgen y finalmente imágenes de formaciones rocosas que emergían del agua como dedos de un gigante dormido. El muelle al que se refería Isabela no era el embarcadero turístico principal, sino una estructura de madera semiabandonada que los pescadores locales usaban ocasionalmente. Estaba ubicado aproximadamente a 1,5 kilómetros del hotel, en una zona donde la playa formaba una pequeña cala protegida por formaciones de coral. Fueron 2 turistas alemanes quienes la vieron por última vez con certeza. Klaus y Ingrid Müller, una pareja de jubilados que habían venido a Cancún para celebrar su 30º aniversario de bodas. Estaban sentados en unas rocas observando el atardecer cuando Isabela pasó cerca de ellos. Parecía muy tranquila, muy en paz, recordaría Ingrid años después. Llevaba esa mochila pequeña cruzada y se detuvo varias veces a tomar fotos. La última vez que la vimos, estaba caminando hacia el agua, cerca de unas rocas grandes que había al final de la playa. Klaus añadiría un detalle que se volvería crucial para los investigadores. Había un hombre cerca del muelle, alguien que no parecía turista. Llevaba ropa de trabajo, como de buzo o pescador. Cuando la muchacha se acercó a esa zona, él desapareció entre las rocas. El sol se había ocultado completamente cuando Carmen y Sofía comenzaron a preocuparse. Habían pasado casi 2 horas desde que Isabela salió, y ella siempre cumplía sus promesas. Intentaron llamar a su celular, pero no tenía señal. Decidieron salir a buscarla, recorriendo primero los alrededores del hotel y luego aventurándose por la playa en dirección al muelle. La oscuridad tropical cae rápido en el Caribe, y para las 8 de la noche ya era difícil distinguir formas en la distancia. Armadas con linternas que les prestó el personal del hotel, las 2 amigas caminaron por la playa gritando el nombre de Isabela. Sus voces se perdían entre el sonido constante de las olas y el viento que comenzaba a soplar con más fuerza. Encontraron a Miguel Herrera recogiendo sus redes bajo la luz de una lámpara de gas. El pescador confirmó haber visto a Isabela, pero calculó que había sido al menos 2 horas antes. Caminaba hacia el muelle viejo, les dijo, señalando hacia la oscuridad. Pero yo me fui poco después. No sé qué pasó después. En el muelle, las amigas no encontraron rastro alguno de Isabela. La estructura de madera se adentraba unos 30 metros en el agua y aunque revisaron cada tabla, cada poste, no había señales de lucha, de caída, ni de presencia humana reciente. Solo el sonido hipnótico del agua lamiendo los pilotes y la sensación creciente de que algo terrible había ocurrido. Fueron las sandalias las que las alarmaron definitivamente. Las encontraron perfectamente acomodadas sobre una roca plana, a unos 50 metros del muelle, como si Isabela se las hubiera quitado intencionalmente para meterse al agua. Pero no había huellas que llevaran hacia el mar, ni ropa, ni señales de que hubiera entrado voluntariamente al agua.
Carmen tomó las sandalias con manos temblorosas. Eran las que Isabela había comprado en Guadalajara específicamente para el viaje, unas sandalias de cuero trenzado que le habían costado más de lo que normalmente se permitía gastar en zapatos. Nunca las hubiera dejado abandonadas así, a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. A las 10 de la noche, Sofía y Carmen corrieron de vuelta al hotel para alertar a las autoridades. El gerente nocturno, un hombre llamado Ricardo Vega, que llevaba 15 años trabajando en turismo en Cancún, supo inmediatamente que se enfrentaban a algo serio. Había visto desapariciones antes, turistas que bebían demasiado y se perdían, jóvenes que se iban de fiesta y regresaban al día siguiente con resaca y historias que no querían contar a sus familias. Pero las sandalias perfectamente acomodadas y la descripción del comportamiento de Isabela no encajaban con esos patrones. La primera llamada fue a la policía municipal, la segunda a los guardacostas, la tercera a los padres de Isabela en Guadalajara, una conversación que Carmen recordaría como la más difícil de su vida. ¿Cómo que desapareció?, había preguntado la madre de Isabela, su voz quebrándose inmediatamente. Ella sabe nadar muy bien, ella es cuidadosa. No puede haber desaparecido así. Pero Isabela Romero había desaparecido y las sandalias sobre la roca eran la única evidencia de que alguna vez había estado allí. El paraíso caribeño, que había prometido ser el escape perfecto, se había convertido en el escenario de un misterio que cambiaría para siempre la vida de todos los que la conocían. Mientras las autoridades organizaban los primeros operativos de búsqueda en la madrugada del 16 de julio, las olas del Caribe seguían rompiendo contra la playa de Cancún, guardando en sus profundidades un secreto que tardaría 10 años en comenzar a revelarse. ¿Qué se siente cuando tu hija desaparece en un país extranjero y lo único que tienes son las voces temblorosas de sus amigas al teléfono? Elena Romero lo supo a las 11:30 de la noche del 15 de julio de 2007, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Su esposo, Roberto, estaba viendo las noticias en la sala cuando escuchó el grito desgarrador que salió de la garganta de su esposa. No necesitó preguntar qué había pasado. El sonido del dolor de una madre es inconfundible. «Tenemos que ir a Cancún ahora mismo», fueron las primeras palabras coherentes que Elena pudo pronunciar después de colgar. Roberto, ingeniero civil acostumbrado a resolver problemas con lógica y metodología, sintió por primera vez en su vida que no había protocolo ni manual que pudiera ayudarlo. Su única hija, la luz de sus ojos, había desaparecido en las aguas del Caribe mexicano. El vuelo de Guadalajara a Cancún a las 6 de la mañana del 16 de julio fue el más largo de sus vidas. Elena apretaba entre sus manos una foto de Isabela que había tomado antes del viaje, donde aparecía sonriendo junto a su equipaje en el aeropuerto de Guadalajara. «Cuídense mucho y no hagan locuras», le había dicho ese día, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que intercambiarían. Al llegar al Hotel Presidente, los recibió un ambiente de tensión controlada. Ricardo Vega, el gerente, había coordinado toda la noche con las autoridades locales, pero la expresión en su rostro no ofrecía esperanzas. Carmen y Sofía esperaban en el lobby, con los ojos hinchados de llorar y esa mirada perdida de quien ha pasado una noche sin dormir, preguntándose qué pudo haber hecho diferente. «Señores Romero, lamento mucho las circunstancias», les dijo Vega, guiándolos hacia una oficina privada. «Hemos movilizado todos los recursos disponibles. La policía municipal, los guardacostas, los equipos de rescate voluntarios. Estamos haciendo todo lo posible». Pero Roberto, con su mentalidad práctica, comenzó inmediatamente a hacer las preguntas difíciles. ¿Cuántas personas están buscando? ¿Qué área han cubierto? ¿Tienen buzos revisando el fondo marino? ¿Han interrogado a todos los testigos? Cada pregunta revelaba la magnitud del desafío.
Cancún recibía miles de turistas cada día, tenía kilómetros de costa, cenotes conectados con el mar y corrientes marinas impredecibles. El comandante Luis Mendoza, de la Policía Municipal, era un hombre curtido por 20 años de experiencia en una zona turística donde había visto de todo: accidentes, crímenes, desapariciones que resultaban ser malentendidos y tragedias reales que marcaban familias para siempre. Cuando se reunió con los padres de Isabela esa primera mañana, fue directo y honesto. Señores, voy a ser franco con ustedes. Tenemos tres posibilidades principales: un accidente por ahogamiento, un crimen o que Isabela haya decidido desaparecer voluntariamente. Basándome en lo que me han contado sus amigas sobre su personalidad y comportamiento, descarto la tercera opción. Eso nos deja con las dos primeras, y ambas requieren estrategias de búsqueda diferentes. Los primeros días fueron una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Los buzos de rescate peinaron el fondo marino en un radio de 2 kilómetros alrededor del muelle donde Isabela había sido vista por última vez. Encontraron de todo: latas oxidadas, equipos de pesca perdidos, incluso los restos de un pequeño bote que se había hundido años atrás durante un huracán. Pero ni rastro de Isabela. Los helicópteros de la Marina sobrevolaron la costa durante días, fotografiando cada islote, cada playa escondida, cada formación rocosa donde un cuerpo podría haber sido arrastrado por las corrientes. Los voluntarios locales, muchos de ellos empleados de hoteles que conocían cada centímetro de la zona, caminaron por senderos de selva, revisaron cenotes cercanos, preguntaron en cada pueblo pesquero de la región. Elena Romero se instaló prácticamente en la comandancia de policía. Cada mañana llegaba con termos de café y bocadillos para los oficiales que trabajaban en el caso, como si alimentarlos pudiera mantener viva la búsqueda de su hija. Había perdido 8 kilos en la primera semana y sus manos temblaban constantemente, pero su determinación era férrea. Mi hija está viva hasta que alguien me demuestre lo contrario, repetía como un mantra. Había pegado fotos de Isabela por toda Cancún, en restaurantes, tiendas de souvenirs, paradas de autobús, muelles de pescadores. Su rostro sonriente se volvió familiar para miles de personas que nunca la habían conocido, pero que comenzaron a sentir su ausencia como propia. Carmen y Sofía vivían en un estado de culpa constante que ninguna terapia psicológica podría aliviar fácilmente. Debimos ir con ella, se repetían una y otra vez. Debimos insistir más. Conocíamos su costumbre de caminar sola. Sus padres habían volado desde Guadalajara para llevarlas de regreso a casa, pero ellas se negaron a irse hasta tener respuestas. La investigación tomó giros inesperados cuando comenzaron a surgir testimonios contradictorios. Un vendedor de artesanías juró haber visto a Isabela subir a una lancha cerca del muelle viejo alrededor de las 7 de la tarde. Pero los registros portuarios no mostraban embarcaciones autorizadas saliendo a esa hora, y el hombre no pudo identificar el tipo de lancha ni dar más detalles específicos. Una mesera de un restaurante costero afirmó que una joven que coincidía con la descripción de Isabela había cenado sola en su establecimiento la noche de la desaparición, pero a una hora que hacía imposible la cronología establecida. Los detectives siguieron cada pista, por improbable que pareciera, pero todas llevaban a callejones sin salida. El quinto día de búsqueda llegó la primera pista realmente inquietante. Ramón Castillo, un instructor de buceo con 15 años de experiencia en los arrecifes de Cancún, se acercó voluntariamente a las autoridades con información que había estado debatiendo internamente si compartir o no.
Mire, comandante Krull, le dijo a Mendoza, hay algo que no me deja dormir tranquilo. La noche que desapareció esa muchacha, yo estaba preparando equipo para una inmersión temprano al día siguiente. Vi a alguien salir en una lancha pequeña desde una caleta escondida cerca de donde encontraron las sandalias. Era extraño porque esa caleta no se usa para turismo, solo la conocen algunos pescadores locales y buzos experimentados. ¿Vio quién era?, preguntó Mendoza, sintiendo que finalmente tenían algo concreto que investigar. No pude ver bien, pero la lancha llevaba equipo de buceo, tanques de oxígeno, por lo que pude distinguir con mis binoculares, y se dirigía hacia los arrecifes profundos, no hacia la zona turística. Esta revelación abrió una línea de investigación completamente nueva. Los detectives comenzaron a mapear todas las embarcaciones de buceo registradas en la zona, tanto legales como irregulares. Descubrieron que existía un mercado negro de tours de buceo no autorizados que llevaban a turistas aventureros a explorar cenotes y cavernas submarinas consideradas peligrosas para buzos sin experiencia avanzada. Miguel Herrera, el pescador que había hablado con Isabela, fue interrogado 3 veces. Su historia permanecía consistente, pero los investigadores notaron algo peculiar. Conocía demasiado bien los horarios y rutinas de los turistas que caminaban por esa playa. Cuando le preguntaron directamente si sabía algo más sobre lo que le había pasado a Isabela, su respuesta fue evasiva. Mire, oficial, yo trabajo en el mar desde los 12 años. He visto muchas cosas que la gente no debería ver, pero de lo que pasó con esa muchacha no sé nada. Lo único que le puedo decir es que hay lugares en el mar donde es mejor no meterse, sobre todo si uno no conoce bien las corrientes y las cavernas. Los padres de Isabela establecieron una rutina dolorosa pero necesaria. Roberto se encargaba de coordinar con los investigadores privados que habían contratado, revisar cada reporte, seguir cada pista. Elena se había convertido en el rostro público de la búsqueda, dando entrevistas a medios locales y nacionales, manteniendo viva la atención mediática que podría generar nuevos testimonios. No vamos a parar hasta encontrarla, declaró Elena en una entrevista para un noticiero de Televisa 3 semanas después de la desaparición. Isabela es una muchacha inteligente, responsable. Si está herida en algún lugar, necesita que la encontremos. Si alguien le hizo daño, esa persona tiene que pagar. No vamos a descansar. Pero conforme pasaron las semanas, la realidad comenzó a imponerse cruelmente. Los recursos oficiales asignados al caso empezaron a reducirse. Los guardacostas tenían que atender otras emergencias. Los buzos voluntarios tenían que regresar a sus trabajos regulares. La atención mediática, tan intensa al principio, comenzó a desplazarse hacia otras noticias. A los 2 meses de la desaparición, el comandante Mendoza tuvo una reunión difícil con los padres de Isabela. Señores Romero, quiero ser honesto con ustedes. Hemos cubierto más territorio del que normalmente cubre una búsqueda de este tipo. Hemos seguido cada pista, interrogado a decenas de testigos, revisado miles de horas de video de cámaras de seguridad. El caso sigue abierto, pero los recursos activos van a tener que reducirse. Elena no aceptaba la derrota. Contrató a un investigador privado de Ciudad de México, un excomandante de la Policía Judicial con experiencia en casos complejos. Gastaron los ahorros de toda una vida en mantener viva la búsqueda cuando las autoridades oficiales comenzaron a considerar el caso como archivo temporalmente suspendido. El investigador privado, un hombre llamado Arturo Velázquez, trajo una perspectiva diferente al caso. Había trabajado en desapariciones forzadas durante los años más violentos del narco en México y tenía contactos en todos los niveles de las fuerzas policiales. Su teoría era que Isabela había sido víctima de una red de trata de personas que operaba en la zona turística.
aprovechando la vulnerabilidad de mujeres jóvenes que viajaban solas. Señora Romero, le explicó a Elena después de revisar todo el expediente. Hay patrones en este caso que me preocupan. La forma en que desapareció, las sandalias perfectamente acomodadas, la falta total de rastros. Esto no parece un accidente. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Velázquez entrevistó a trabajadores de hoteles, taxistas, vendedores ambulantes, empleados de bares y restaurantes. Poco a poco comenzó a construir un mapa de actividades sospechosas en la zona, mujeres jóvenes que habían desaparecido temporalmente y aparecido días después sin recuerdo claro de lo que había pasado, turistas que reportaban haber sido drogadas en bares, embarcaciones que operaban sin permisos llevando pasajeros a destinos no autorizados. El problema, le confesó Velázquez a Roberto después de 3 meses de investigación, es que este ambiente es perfecto para este tipo de crímenes. Miles de turistas que nadie conoce realmente, que están lejos de casa, que toman riesgos que nunca tomarían en sus ciudades de origen. Si hay una red criminal operando aquí, tiene todas las ventajas. Para diciembre de 2007, 6 meses después de la desaparición, la vida de la familia Romero había quedado destrozada. Roberto había pedido una licencia indefinida en su trabajo para dedicarse de tiempo completo a buscar a su hija. Elena había desarrollado insomnio crónico y ataques de ansiedad que la llevaban al hospital cada pocas semanas. Sus otros 2 hijos, hermanos menores de Isabela, habían tenido que cambiar de escuela debido a la atención mediática constante. El último día de ese año, Elena Romero estaba sentada en la playa de Cancún, en el mismo lugar donde habían encontrado las sandalias de Isabela. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores que su hija había fotografiado 6 meses atrás. Las olas rompían contra la arena con el mismo sonido hipnótico de siempre, pero ahora cada ola parecía burlarse de su dolor, llevándose y trayendo secretos que nunca revelaría. Isabela, mi amor, donde quiera que estés, no voy a parar de buscarte, susurró Elena hacia el mar. Sé que hay respuestas en algún lugar. Sé que alguien sabe qué te pasó, y algún día, de alguna manera, voy a encontrar la verdad. No podía imaginar que esas respuestas estarían esperando en las profundidades del mismo mar que observaba, y que tardarían 10 años más en comenzar a emerger de las cavernas donde el agua guarda sus secretos más oscuros. 10 años pueden cambiar un paisaje submarino tanto como pueden cambiar una vida humana. Para marzo de 2017, Diego Morales había explorado prácticamente cada centímetro del arrecife de Cancún, pero las corrientes marinas siempre tenían sorpresas nuevas que ofrecer. A los 34 años, llevaba más de la mitad de su vida sumergiéndose en las aguas del Caribe, primero como instructor de turistas y luego como buzo técnico especializado en exploraciones de cavernas submarinas y cenotes profundos. Esa mañana del 18 de marzo, Diego había madrugado más que de costumbre. No tenía clientes programados hasta la tarde y quería aprovechar la calma matutina para explorar una formación rocosa que había avistado la semana anterior durante una inmersión comercial. Se trataba de una serie de cavernas naturales ubicadas a aproximadamente 4 kilómetros de la costa, en una zona donde las corrientes habían excavado túneles complejos durante milenios. El agua estaba cristalina esa mañana, con una visibilidad excepcional que alcanzaba los 40 metros. Diego descendió lentamente, sintiendo la presión familiar del agua comprimiendo su traje de neopreno, observando cómo la luz solar se filtraba en rayos azulados que bailaban entre las formaciones coralinas. A 20 metros de profundidad, el silencio submarino era absoluto, roto únicamente por el sonido rítmico de su propia respiración a través del regulador. La entrada a la caverna era más grande de lo que había calculado desde la superficie. Una abertura ovalada de aproximadamente 3 metros de diámetro se adentraba en la roca caliza, formando un túnel que se perdía en la oscuridad.
Diego encendió su linterna principal y verificó sus instrumentos. Tenía suficiente aire para una exploración de 30 minutos y llevaba una línea de seguridad para marcar su ruta de regreso. El interior de la caverna era como adentrarse en una catedral submarina. Las paredes estaban cubiertas de formaciones calcáreas que los siglos habían esculpido en formas imposibles, y peces tropicales pequeños navegaban entre las grietas como si fueran estrellas en un cielo invertido. Diego avanzaba lentamente, documentando todo con su cámara submarina, cuando algo irregular en el fondo de la caverna captó su atención. No era parte de la formación natural. Tenía colores que no pertenecían al espectro de grises y marrones de la roca caliza. Diego dirigió su linterna hacia el objeto y sintió que su corazón se aceleraba dentro del pecho. Era una mochila. No cualquier mochila perdida por un turista descuidado, sino una mochila que parecía haber estado allí mucho tiempo, cubierta parcialmente por sedimentos marinos, pero sorprendentemente bien conservada. El agua salada y la ausencia de luz solar directa habían actuado como conservantes naturales. Diego verificó sus niveles de aire. Tenía suficiente tiempo para investigar sin comprometer su seguridad. Se acercó cuidadosamente al objeto, evitando remover demasiado sedimento que pudiera enturbiar el agua. La mochila era de un color azul marino descolorido, con herrajes metálicos que mostraban signos de corrosión, pero que aún mantenían su forma. Tenía un tamaño compacto, del tipo que usan las mujeres para llevar objetos personales durante paseos o actividades turísticas. Diego había encontrado objetos perdidos antes en sus inmersiones: gafas de sol, cámaras, joyas, incluso equipos de buceo abandonados por buzos inexpertos que habían entrado en pánico. Pero algo en esta mochila le generaba una sensación de inquietud que no podía explicar. Tal vez era la profundidad a la que se encontraba, en una caverna que requería conocimiento técnico para acceder, o tal vez era la forma cuidadosa en que parecía haber sido colocada allí. Con movimientos delicados, Diego logró liberar la mochila de los sedimentos que la cubrían parcialmente. Era más pesada de lo esperado, lo que sugería que contenía objetos en su interior. La cremallera principal estaba cerrada, y aunque mostraba signos de corrosión, parecía funcional. Diego tomó varias fotografías del hallazgo in situ antes de decidir llevársela a la superficie. El ascenso fue cuidadoso y controlado. Diego sabía que cualquier objeto que hubiera permanecido en el fondo marino durante años podría contener información importante, tal vez evidencia de un accidente o incluso de un crimen. Durante su carrera como buzo, había colaborado ocasionalmente con las autoridades en la recuperación de evidencias subacuáticas y sabía la importancia de preservar la integridad de los hallazgos. Una vez en la superficie, Diego subió a su embarcación y colocó la mochila sobre una toalla limpia. El sol de mediodía del Caribe iluminó completamente el objeto, revelando detalles que no había podido observar en las profundidades. La tela, aunque descolorida, mantenía una textura reconocible. Los herrajes metálicos tenían grabados que parecían marcas de fabricante, y había una pequeña etiqueta de cuero cosida a un costado que estaba demasiado deteriorada para leer. La decisión de abrir la mochila no fue fácil. Diego sabía que si contenía documentos de identificación, se estaría convirtiendo en parte de una investigación oficial. Pero la curiosidad y el sentido de responsabilidad cívica pesaron más que la prudencia. Con cuidado, deslizó la cremallera principal. El interior de la mochila era un milagro de conservación. Una bolsa plástica sellada había protegido la mayoría del contenido de la degradación del agua salada. Diego retiró los objetos uno por uno, colocándolos sobre la toalla con la reverencia de un arqueólogo descubriendo un tesoro histórico. Primero, salieron unas sandalias de repuesto, idénticas en estilo a las que había visto en fotografías de casos de personas desaparecidas que ocasionalmente aparecían en los periódicos locales. Luego,
una cámara instantánea en una funda impermeable casera, hecha con bolsas plásticas y cinta adhesiva. El dispositivo parecía funcional, aunque Diego no se atrevió a intentar encenderlo. Pero fue el siguiente objeto el que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Un diario de viaje con tapas de cuero sintético, protegido dentro de otra bolsa plástica sellada. En la cubierta frontal, escritas con tinta permanente, estaban las palabras Cancún 2007, Isabela Romero. Diego había vivido en Cancún durante la desaparición de Isabela. Recordaba vagamente la conmoción mediática, las búsquedas masivas, los padres desesperados pidiendo información en todos los noticieros. Pero eso había sido 10 años atrás, y con el tiempo, como tantas otras tragedias, había quedado archivado en los recuerdos colectivos de la comunidad. Con las manos temblando ligeramente, Diego abrió el diario. Las páginas habían resistido increíblemente bien el paso del tiempo y la humedad. La primera entrada estaba fechada el 13 de julio de 2007, 2 días antes de la desaparición, primer día en Cancún. No puedo creer que finalmente estemos aquí. El hotel es precioso y el mar es más azul de lo que había imaginado. Carmen ya se quemó la nariz y Sofía no para de tomar fotos. Mañana quiero explorar el centro, probar comida local de verdad. Los pescadores me han contado que hay cenotes cerca que se conectan con el mar. Suena fascinante. Diego continuó leyendo, sintiendo que cada página lo acercaba más a una verdad que había estado oculta durante una década. Las entradas posteriores describían las actividades turísticas normales, visitas a ruinas mayas, comidas en restaurantes locales, tardes en la playa. Pero la última entrada, fechada el 15 de julio de 2007, el día de la desaparición, era diferente. Hoy conocí a alguien interesante. Un guía local que dice conocer lugares que no aparecen en ningún mapa turístico. Cavernas submarinas, donde el agua es tan clara que parece cristal líquido. Me ha invitado a una expedición privada esta tarde. Carmen y Sofía no quieren venir. Dicen que es peligroso, pero yo confío en él. Parece muy experimentado y conoce cada centímetro de estas costas. Si todo va bien, esta será una aventura increíble para contar cuando regrese a casa. Diego sintió un nudo en el estómago. La última entrada terminaba ahí, pero había algo más en el diario. Entre las páginas finales, encontró una serie de fotografías instantáneas que habían sido protegidas del agua por más bolsas plásticas. Las primeras fotos mostraban las actividades turísticas normales. Isabela y sus amigas sonriendo en la playa, comidas coloridas, atardeceres espectaculares. Pero las últimas 4 fotografías eran completamente diferentes. Mostraban el interior de una embarcación con equipo de buceo profesional, un hombre de espaldas preparando tanques de oxígeno y 2 imágenes submarinas que claramente habían sido tomadas dentro de cavernas similares a donde Diego había encontrado la mochila. La última fotografía era la más inquietante de todas. Mostraba lo que parecía ser el interior de una caverna submarina, pero en primer plano aparecía una silueta humana que no era la de Isabela. La imagen estaba borrosa, como si hubiera sido tomada con prisa o en condiciones de poca luz, pero claramente mostraba a alguien más dentro del agua, alguien que llevaba equipo de buceo completo. Diego revisó el resto del contenido de la mochila, una identificación oficial que confirmaba que pertenecía a Isabela Romero, nacida el 15 de abril de 1983 en Guadalajara, Jalisco, una pequeña cantidad de pesos mexicanos y dólares americanos, y un objeto que le helaba la sangre, una nota manuscrita en papel resistente al agua que decía: «Si encuentras esto, busca en la caverna del cenote las 3 hermanas. La verdad está allí, el cenote». Las 3 hermanas era conocido entre los buzos técnicos de la región como uno de los sistemas de cavernas más peligrosos y complejos del área. Se ubicaba aproximadamente a 8 kilómetros tierra adentro.
conectado con el mar a través de una red de túneles subterráneos que pocos buzos se atrevían a explorar completamente. Diego lo había visitado solo 2 veces en su carrera, y ambas habían sido expediciones cuidadosamente planificadas con equipos de seguridad completos. La implicación era aterradora. Isabella no había muerto por accidente en la playa. Había estado en una expedición submarina no autorizada que había terminado en tragedia, y su mochila había llegado hasta esa caverna a través de corrientes subterráneas que conectaban el sistema de cenotes con el mar abierto. Diego volvió a empacar cuidadosamente todos los objetos en la mochila y puso rumbo hacia el puerto. Sabía que tenía en sus manos evidencia crucial de un caso que había conmocionado a todo México una década atrás. Pero también sabía que esa evidencia habría más preguntas de las que respondía. ¿Quién era el guía que había llevado a Isabella a esa expedición fatal? ¿Por qué no había reportado el accidente? ¿Qué había pasado realmente en las profundidades de esas cavernas? Mientras navegaba de regreso a la costa, Diego observó las aguas cristalinas del Caribe con una perspectiva completamente nueva. Había buceado en esas aguas miles de veces, confiando en su belleza y aparente tranquilidad. Pero ahora sabía que debajo de esa superficie perfecta, corrientes invisibles transportaban secretos entre cavernas ocultas, conectando lugares remotos a través de túneles que solo el tiempo y el agua conocían completamente. La mochila de Isabella Romero había viajado durante 10 años a través de ese laberinto subterráneo antes de llegar hasta la caverna donde Diego la encontró. Y si la nota era correcta, aún había más verdades esperando en las profundidades del cenote Las Tres Hermanas. Verdades que podrían finalmente explicar qué le había pasado a una joven turista que había confiado en el guía equivocado una tarde de julio de 2007. La llamada llegó a Elena Romero un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno en la misma cocina donde había llorado infinitas veces durante los últimos 10 años. El comandante Mendoza, ahora retirado, pero aún involucrado como asesor en casos no resueltos, tenía una voz que ella no había escuchado en mucho tiempo. La voz de alguien que finalmente tenía respuestas. Señora Romero, necesito que se siente. Hemos encontrado algo que pertenecía a Isabella. Elena dejó caer la taza de café que tenía en las manos. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo de la cocina la trasladó inmediatamente a esa noche de julio de 2007, cuando había recibido la primera llamada sobre la desaparición de su hija. Pero esta vez, después de una década de silencio, había algo diferente en la voz del comandante. 3 días después, Elena y Roberto estaban sentados nuevamente en una oficina de la policía de Cancún, pero las circunstancias habían cambiado radicalmente. Frente a ellos, sobre una mesa de evidencia, estaban los objetos que Diego Morales había encontrado en las profundidades del Caribe. Elena reconoció inmediatamente la mochila azul marino. Ella misma la había ayudado a Isabella a empacar para el viaje. Señores Romero, explicó el comandante Mendoza, ahora acompañado por la detective Carmen Vázquez, especialista en casos complejos. Lo que voy a contarles va a ser muy doloroso, pero finalmente tenemos respuestas sobre qué le pasó a Isabella. La detective Vázquez abrió un expediente grueso, lleno de fotografías, testimonios y documentos que habían recopilado durante las 3 semanas posteriores al hallazgo de Diego. Gracias a la evidencia encontrada en la mochila, especialmente el diario y las fotografías, pudimos identificar al hombre que llevó a su hija a esa expedición fatal. Las fotografías que habían encontrado en el diario de Isabella fueron la clave. Los técnicos forenses habían logrado ampliar y mejorar la imagen borrosa que mostraba la silueta del hombre en el equipo de buceo. Aunque no se podía ver su rostro claramente, sí se distinguían características físicas específicas, una cicatriz distintiva en el brazo derecho y un tatuaje parcialmente visible en el hombro. Su nombre es Javier Solís,
continuó la detective, mostrando una fotografía policial. Tenía 31 años en 2007 y trabajaba como guía de buceo independiente, no autorizado. Ya tenía antecedentes por llevar turistas a sitios peligrosos sin los permisos correspondientes. Roberto apretó la mano de su esposa mientras observaba el rostro del hombre que había sido responsable de la muerte de su hija. Era un rostro común, el tipo de persona que uno podría encontrar en cualquier lugar sin llamar la atención. Pero había algo en sus ojos, incluso en la fotografía policial, que transmitía una frialdad que le hizo estremecer. ¿Dónde está ahora?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La detective intercambió una mirada con el comandante Mendoza antes de responder. Esa es la parte más complicada de esta historia, señora Romero. Javier Solís murió en 2015 durante un accidente de buceo en las costas de Cozumel. Pero antes de morir, y aquí es donde la investigación toma un giro inesperado, había estado viviendo con un secreto que lo estaba destruyendo psicológicamente. La detective abrió otro folder y sacó varios documentos escritos a mano. Después de que encontráramos la mochila de Isabela, rastreamos a todos los conocidos de Solís. Su ex esposa, María Torres, se acercó voluntariamente a nosotros con información que había estado guardando durante años. María Torres había sido entrevistada exhaustivamente. Según su testimonio, Javier había regresado a casa la noche del 15 de julio de 2007 en un estado de pánico absoluto. Estaba empapado, temblando, y repetía una y otra vez que algo terrible había pasado. Durante los meses siguientes, había desarrollado pesadillas constantes y episodios de ansiedad severa que lo llevaron a beber en exceso. María nos entregó esto, dijo la detective, mostrando un cuaderno de tapas negras. Javier había comenzado a escribir una confesión en 2014, un año antes de su muerte. Nunca la terminó, pero lo que escribió explica exactamente qué pasó con Isabela. Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. La letra era irregular, como la de alguien que escribía bajo gran estrés emocional. El texto comenzaba: «No puedo seguir viviendo con esto. Han pasado 7 años y cada noche sigo viendo su cara. Isabela Romero no merecía morir así. Yo no quise que pasara. Era solo una inmersión más, como las que había hecho cientos de veces con turistas que querían algo diferente, algo emocionante que no encontrarían con los tours regulares». La confesión continuaba describiendo cómo Javier había conocido a Isabela en la playa esa tarde. Él se había acercado a ella mientras tomaba fotografías cerca del muelle, presentándose como un guía experimentado que podía mostrarle el verdadero Cancún submarino. Isabela, siempre curiosa y aventurera, había aceptado la invitación para una expedición privada a cenotes conectados con el mar. «La llevé primero a una caverna marina poco profunda», escribía Javier. Ella estaba emocionada, tomando fotos, fascinada por las formaciones rocosas. Era una buceadora competente para ser turista sin miedo, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. Por eso decidí llevarla a un lugar más espectacular. El lugar más espectacular había sido el sistema de cavernas del cenote Las Tres Hermanas, el mismo sitio mencionado en la nota que Diego había encontrado en la mochila. Javier había llevado a Isabela a través de túneles submarinos que conectaban el cenote con el mar, una ruta que él conocía bien, pero que era extremadamente peligrosa para buzos sin experiencia técnica avanzada. Todo iba bien hasta que llegamos a la caverna principal, continuaba la confesión. El agua estaba más turbia de lo usual y la visibilidad era limitada. Isabela se adelantó para tomar una fotografía de una formación rocosa, y yo perdí de vista su línea de aire por unos segundos. Cuando me di cuenta, se había enredado en una formación calcárea estrecha. Roberto cerró los ojos, imaginando el terror que su hija debió haber sentido en esos momentos finales. Elena continuó leyendo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero determinada a conocer toda la verdad. Traté de liberarla,
pero cuanto más luchaba, más se enredaba. El pánico la dominó y comenzó a consumir aire muy rápido. Yo tenía un tanque de emergencias, pero en la confusión no pude llegar hasta ella a tiempo. Vi cómo sus movimientos se volvieron más débiles y después se detuvo. La confesión explicaba que Javier había logrado liberar el cuerpo de Isabela, pero había entrado en pánico total. En lugar de reportar el accidente inmediatamente, había tomado la decisión que lo atormentaría el resto de su vida: ocultar la evidencia. Saqué su cuerpo de la caverna y lo llevé a una cavidad más profunda, un lugar donde sabía que las corrientes submarineas eventualmente lo arrastrarían hacia el mar abierto. Tomé su mochila porque tenía su identificación y no quería que me conectaran con ella si la encontraban. Era un cobarde, era un maldito cobarde. La detective Vázquez explicó que las corrientes marinas habían efectivamente arrastrado el cuerpo de Isabela hacia aguas profundas del Caribe, donde probablemente había sido consumido por la vida marina durante los años posteriores. La mochila, sin embargo, había quedado atrapada en el sistema de cavernas y había viajado lentamente a través de corrientes subterráneas hasta llegar al lugar donde Diego la había encontrado. «¿Por qué nunca reportó el accidente?», preguntó Roberto, su voz llena de una ira contenida de 10 años. «Porque no tenía licencia para operar tours de buceo», respondió la detective. Sus permisos habían sido revocados un año antes por llevar turistas a sitios peligrosos. Sabía que si reportaba la muerte de Isabela, iría a la cárcel por homicidio culposo y operación ilegal de tours turísticos. La confesión de Javier terminaba con párrafos desgarradores sobre cómo la culpa había destruido su vida. Había perdido su matrimonio, había caído en el alcoholismo y había desarrollado una fobia al agua que eventualmente lo había obligado a abandonar el buceo por completo. Su muerte en 2015 había sido durante un intento desesperado de regresar al mar para enfrentar sus demonios. Pero las condiciones climáticas adversas y su estado psicológico deteriorado habían resultado en el accidente fatal que había terminado su vida. «Señores Romero», dijo el comandante Mendoza, «sé que esto no les devuelve a Isabela, pero al menos ahora conocen la verdad. Su hija no fue víctima de un crimen violento ni de una red de trata de personas. Fue víctima de la irresponsabilidad y cobardía de un hombre que la llevó a un lugar peligroso sin la preparación adecuada y que después no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones». Elena cerró el cuaderno de la confesión y miró por la ventana hacia el mar de Cancún. Después de 10 años de preguntas sin respuesta, de teorías conspirativas, de culpas autoimpuestas por no haber protegido mejor a su hija, finalmente tenía la verdad. Era una verdad dolorosa, pero era su verdad. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Elena. «El caso se cerrará oficialmente como muerte accidental por negligencia criminal», explicó la detective Vázquez. «Aunque Javier Solís ya no puede ser procesado legalmente, su confesión quedará registrada en el expediente oficial, y hay algo más que queremos mostrarles». La detective sacó la cámara instantánea que Diego había encontrado en la mochila. Los técnicos forenses habían logrado revelar las últimas fotografías que Isabela había tomado. La mayoría mostraban la belleza sobrenatural de las cavernas submarinas. Formaciones calcáreas iluminadas por la luz de las linternas, peces tropicales nadando entre las rocas, el agua cristalina creando efectos visuales hipnotizantes. Pero la última fotografía, la que había capturado sin querer la silueta de Javier, mostraba algo más. En el fondo de la imagen, apenas visible, se distinguía la entrada a la caverna donde Isabela había quedado atrapada. Era una imagen inquietante, pero también hermosa. Su hija había capturado sus últimos momentos en un lugar de belleza extraordinaria, rodeada por uno de los ecosistemas más espectaculares del planeta. Isabela murió haciendo algo que amaba, reflexionó Elena en voz alta, explorando, descubriendo, fotografiando la belleza del mundo.
No fue la muerte que hubiéramos elegido para ella, pero fue consistente con quien era. Roberto abrazó a su esposa mientras observaban las fotografías. Durante 10 años habían imaginado los peores escenarios posibles: secuestros, torturas, asesinatos violentos. Saber que Isabela había muerto rápidamente mientras exploraba algo que la fascinaba no disminuía su dolor, pero sí les proporcionaba una extraña forma de paz. El comandante Mendoza les entregó una copia oficial del expediente completo. «Van a querer tiempo para procesar todo esto», les dijo, «pero quiero que sepan que Isabela nunca fue olvidada. Su caso inspiró cambios en la regulación de tours de buceo en toda la Riviera Maya. Ahora hay controles más estrictos, licencias obligatorias y protocolos de seguridad que han salvado vidas de otros turistas aventureros». 3 meses después, Elena y Roberto regresaron a Cancún por última vez, no para buscar respuestas, sino para despedirse. Contrataron a Diego Morales para llevarlos al lugar donde había encontrado la mochila de Isabela. No pudieron descender hasta la caverna, pero flotaron en la superficie del agua cristalina, observando los rayos de sol que se filtraban hacia las profundidades donde su hija había descansado durante una década. Elena llevaba una rosa blanca que dejó flotar en el agua. «Gracias, mi amor», susurró hacia las profundidades. «Gracias por llevarnos finalmente hasta ti». El misterio de Isabela Romero había terminado, pero su historia continuaba. La fotografía borrosa de las cavernas submarinas, la última que había tomado antes de morir, se había convertido en el símbolo de una campaña para mejorar la seguridad en los tours de buceo de México. Su imagen sonriente, tomada por Carmen en la playa 3 días antes de su muerte, ahora colgaba en las oficinas de regulación turística como recordatorio de por qué las normas de seguridad no eran solo palabras en papel, sino protecciones para vidas humanas. Diego Morales nunca volvió a explorar las cavernas del cenote Las Tres Hermanas, pero cada vez que guiaba a turistas por las aguas de Cancún, les contaba la historia de Isabela, una joven que había muerto por confiar en la persona equivocada, pero cuya muerte había hecho que los mares del Caribe fueran más seguros para todos los que venían después de ella. El agua del Caribe sigue guardando secretos en sus profundidades, pero al menos uno de ellos había finalmente salido a la luz, trayendo con él no solo dolor, sino también la posibilidad de que la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentre una forma de emerger desde las cavernas más oscuras hacia la superficie, donde puede ser vista, comprendida y, finalmente, aceptada.